Hola, bienvenidos hoy a este nuevo vídeo de la colección de vídeos Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, donde abordamos la obra del autor. Soy Artur Sala y hoy vamos a hacer una breve introducción a la fusión fría, donde vamos a hablar de lo dicho en el libro sobre este tema, que será profundamente tratado en el libro 3 que aparecerá pues más o menos, esperemos, para mediados del año 2021. Pero este tema no lo he tratado en los anteriores vídeos para hacer un vídeo hoy específico de este tema, porque tangencialmente toca otros de los temas tratados. Sobre todo, el tema de la fusión fría es tratado en el capítulo 4 sobre las tecnologías del hidrógeno y también en el capítulo 5 sobre la transmutación nuclear fría y la obra de Louis Kerbrand. Bien, como ustedes sabrán, y es bastante necesario, por no decir imprescindible, que antes hayan visto ustedes los vídeos referentes al capítulo 4 y 5, en marzo del año 1989, dos científicos de la Universidad de Utah, Stanley Pons y Martin Fleischmann, anunciaron a bombo y platillo que en una celda electrolítica habían conseguido la fusión fría. En concreto, ellos lo que habían hecho es un electrodo de platino, un electrodo de paladio. El electrolito era agua pesada. El agua pesada, lo explico muy brevemente, es agua donde el hidrógeno contiene neutrones, es decir, es deuterio. El deuterio es un hidrógeno que tiene neutrones, es decir, es un agua cuya masa molar en lugar de ser 18 sería 19. Bueno, el agua pesada es la que se debe de utilizar en los reactores nucleares para catalizar las reacciones nucleares. Pues bueno, Pons y Fleischmann hicieron una celda electrolítica sencilla con un electrodo de platino, uno de paladio, y empezaron a encontrar dos cosas. Primero, una fuente anómala de calor que parecía violar el segundo principio de la termodinámica, y de eso ya vimos que en las tecnologías del hidrógeno habían unos aportes de calor también anómalos, esto por un lado, y el segundo, detección de neutrones. Bueno, esto, como ya he explicado, causó un gran revuelo. La portada de las revistas Times y Newsweek anunciaron de que se había acabado ya los problemas energéticos en el mundo, y a partir de ahí se organizó pues grupos de estudio en diferentes universidades que replicaron, y ahí pongo unas comillas muy irónicas, la celda de Pons y Fleischmann. Luego entraremos en detalles de esto, pero quiero centrarme ahora en lo que ellos hicieron, que fue dos cosas que luego crearon mucha polémica. Bueno, ellos afirmaban de que había una fuente anómala de calor y luego neutrones. La detección de neutrones es un tema complejo en física. Detectar neutrones, como no tienen carga eléctrica, lo que hay que detectar es algo masivo, pero sin carga, lo cual es complicado. Entonces, bueno, pues es algo que siempre se podía escudriñar de que podía ser que hubieran neutrones o pudiera ser que esa fuente de energía pudiera ser otra. No voy a entrar ahora, ya les digo, en detalles técnicos, porque lo que me interesa es explicarles otra cosa. A partir de ese momento, cuando ellos anuncian esto, se organiza un panel de revisión por parte de científicos de varias universidades de todo el mundo, en particular de Estados Unidos. Algunos están a favor, otros están en contra, pero da la casualidad de que los que dicen que no, pues habían sido esencialmente físicos teóricos que habían hecho réplicas muy malas de lo que decía Pons y Fleischmann. Y los mejores experimentadores que habían en el mundo, sobre todo un tal John Bockris, de quien ya he hablado en un vídeo anterior, cuando hablaré del Hormuz, pues John Bockris validó estos resultados y hubieron varios físicos del mundo que validaron estos resultados. A partir de ahí hubo un encubrimiento que será explicado en el tercer libro. Me permitirán que ahora no lo explique porque no da tiempo, pero hubo un encubrimiento de toda esta gran realidad que evidentemente hacía que los libros de química tuvieran que reescribirse. Si ustedes han visto los dos vídeos del capítulo 5, sabrán de la importancia del paladio y del platino. Son elementos PGMs, pero una de las cosas que, y además en otro vídeo también lo explicaré profundamente cuando trate el capítulo 6, una de las cosas en que nadie repara es el hecho de que el platino y el paladio son elementos PGM, es decir, son elementos del centro de la tabla periódica. Si ahora ustedes observan este gráfico, verán que los elementos alcalinos, los elementos de la parte de la izquierda de la tabla periódica, y los gases nobles y los halogenados, que son los elementos de la derecha de la tabla periódica, las dos columnas de la izquierda y las dos columnas de la derecha, son los elementos menos densos de la tabla periódica. Es decir, son los elementos que su densidad nuclear es más baja, mientras que los elementos del centro son los elementos más densos
de la tabla periódica, ¿no? Entonces, una de las cosas que explico en el libro, en el capítulo 6, y voy a ir detallando en sucesivos vídeos, es que la radioactividad tiene que ver en la descompactación del núcleo atómico. Es decir, la pérdida de momento angular lo que hace es hacer perder esa compactación que tiene el núcleo. ¿Por qué digo esto? Porque de toda esta, digamos, toda esta batalla que hubo entre partidarios y detractores, hay un señor que se dejó estar de todos estos problemas y se fue directamente a la raíz del asunto, que fue el señor Tadahiko Mizuno. Este japonés escribió este breve ensayo donde explicaba los resultados de su experimento. Y entonces él tuvo la celda electrolítica funcionando durante 6 meses, esto es lo que nos detalla. Luego hubo un problema que ahora tampoco es necesario entrar en detalle. Abrió la celda después de que esta se enfriara pasadas 3 días y se encontró que en las pátinas de platino y paladio había unas pátinas en los electrodos de platino y paladio. Entonces él, pues ni corto ni perezoso, rozó esas pátinas y volvió a repetir el experimento. 6 meses después volvió a encontrarse con esas pátinas, mientras él lo que estaba haciendo era, pues, lo que habían medido Pons y Fleischmann, es decir, el calor, es decir, una calorimetría que parecía violar el segundo principio, como decía, y por otra parte, neutrones, es decir, detección de neutrones que estaban siendo emitidos, se supone que por el platino y el paladio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la segunda vez, no la primera, porque la primera vez los había eliminado, y analizó por espectrometría isotópica. La espectrometría, como saben, es la detección de elementos presentes dentro de una muestra. Pero la espectrometría isotópica va mucho más allá. La espectrometría isotópica lo que nos dice es de qué cantidad estamos hablando de cada uno de los isótopos que nos hemos encontrado. Es decir, si encontramos paladio, pues qué proporción hay de un isótopo, qué proporción hay de otro, qué proporción hay de otro. Hay un tema que es muy sabido por todos los físicos nucleares, que es que, o sea, la presencia de los isótopos es muy fija. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso del cromo, por ejemplo, es un elemento que tiene un isótopo 50 que tiene un 4,3%, el isótopo 52 tiene un 83,8%, el cromo 53 tiene un 9,5% y el cromo 54 tiene un 2,4%. Bien, esto es así en un cromo cogido en cualquier lugar de nuestro planeta. Es decir, estas proporciones son muy fijas. Y diferencias del 0,1% ya son susceptibles de que ahí puede haber algún tipo de actividad nuclear anómala. Por ejemplo, cuando se intenta detectar una mina de uranio, se intentan detectar diferencias isotópicas de solamente el 0,1%. Pues bien, cuando Mizuno analizó el cromo presente en ese paladio, y sobra decir que el agua estaba pentadestilada, por lo tanto no había más que platino 99%, 99,9% de pureza, paladio 99,9% de pureza, agua pesada pentadestilada, se encontró con cromo, pero ese cromo que estaba en las pátinas tenía una presencia isotópica totalmente anómala. Por ejemplo, en el caso, como pueden ver ahora en el gráfico, encontró que el cromo 50, que debía ser de 4,3, era de 14,3. Pero particularmente el cromo 52, que como les decía, tenía que ser de 83,8, era de 50,9. Por lo tanto, había una diferencia del 25%. Esa diferencia es una barbaridad. Esa diferencia está demostrando inequívocamente que ese cromo, y al igual que cromo, pues se encontró con calcio, se encontró con estroncio, se encontró con plomo, es decir, todos esos isótopos, todos esos elementos que se encontró en la pátina del electrodo de platino, todos esos tenían su isotopía total y absolutamente diferente de la isotopía normal. Y eso nos indica claramente que todos esos elementos que estaban en la pátina del electrodo de platino y el electrodo de paladio de la celda de Pons y Fleischmann no podían proceder, digamos, de algo que pudiera estar en el agua pentadestilada. Es que es imposible. El agua pentadestilada es un agua súper pura, no tiene metales, pero es que aunque hubiera habido una contaminación por esos metales presentes en las pátinas, que sería total y absolutamente impensable, pero bueno, aun suponiendo eso, nadie podría explicar que la distribución isotópica fuera tan sumamente diferente. La lectura del libro de Mizuno me abrió completamente la mente porque me permitió comprobar que si estos resultados eran ciertos, sin duda, lo que se había hecho con la fusión fría constituía una de las mayores ocultaciones que han existido jamás en ciencia, y les puedo asegurar como investigador en ciencia proscrita de que hay
muchas descubrimientos que han sido censurados por los intereses de siempre, ¿no? Aquí en esta gráfica que pueden ver ahora, pueden ver pues, los diferentes elementos que se encontraron en la pátina de platino y paladio. Se encontró pues, estroncio, como decía, cromo, hierro y plomo, y así como otros elementos. Y todos estos elementos, insisto, todos estos elementos tenían una distribución isotópica total y absolutamente diferente de la distribución isotópica estándar, demostrando que esos cromos, esos plomos, eran antiguamente platino y el paladio y que habían sido desintegrados nuclearmente. Por eso, esos neutrones que eran esquivos. De manera que el debate científico que se centró en el momento de la investigación acerca de si eran neutrones o no eran neutrones era equivocado, porque lo que tenían que haberse centrado es en estudiar las pátinas superficiales de los electrodos de platino y paladio y observar si al cabo de meses efectivamente habían elementos con una isotopía claramente diferente del estándar. Bien, esto está, ya como les digo, pues más o menos explicado brevemente en las dos páginas que van de la página 94 y 95, donde hago referencia a este 32,9% de imbalance isotópico que se produce en el caso concreto del cromo detectado en la celda. Bien, como saben, este tema causó gran revuelo y al cabo de un tiempo Pons y Fleischmann, poco más o menos que tienen que digamos, desdecirse de todo lo que habían dicho. Las pruebas jamás llegaron a durar los 6 meses que les digo que es necesario para empezar a ver cómo hay una reacción nuclear en cadena en los electrodos de platino y paladio. El único que lo hizo en serio fue Mizuno, pero hubo un señor que se tomó este tema en serio, ya he hablado de él, es Eugene Mallow, es un autor que en varias páginas y vídeos de temática conspiracionista pues hablan de su asesinato en marzo del año 2004. Como yo explico en el libro, Mallow no solamente fue asesinado por un tema de fusión fría, porque la fusión fría tampoco es algo que producía grandes cantidades de energía, sino por su vinculación con diferentes inventos que desafiaban las leyes científicas de ese momento. Ya he explicado su vinculación con diferentes científicos rusos, Frolov, Kanarev, Moller, que les hicieron escribir esta gran energía que se llama Infinite Energy, y otra revista también, New Energy Technologies, que se puede encontrar en mi perfil de Dropbox y donde pueden consultar varios de estos descubrimientos en fusión fría, tecnologías del hidrógeno y tecnologías diferentes un poco más al límite como tecnologías de antigravedad. Por lo tanto, el tema de la fusión fría no es un tema de detección de neutrones e incluso de calorimetría, que siempre puede ser falseable, sino es un tema de la detección de la diferente distribución isotópica de los residuos encontrados en las pátinas de los electrodos. De ahí se podría extraer una reacción nuclear en cadena, que es la reacción nuclear en cadena fría que se produce en el interior de la celda de Pons y Fleischmann. Saltemos un poco porque coetáneamente a estos hechos que hicieron pues, lanzar a la palestra a Pons y Fleischmann, hubo un científico italiano que se llamaba Francesco Piantelli, que ese año se le ocurrió una idea. Utilizando hidrógeno sobre níquel, empezó a encontrar que cuando ese hidrógeno se encontraba a una temperatura entre 200 y 400 grados centígrados, por presión parecía transmutar una pequeña parte de él en cobre, dando lugar a una liberación de gran cantidad de energía. Entonces Piantelli anunció esto en una rueda de prensa en el año 2004, explicando que su sistema producía mucha más energía que Pons y Fleischmann. El año 94 y habían pasado 5 años, el asunto de Pons y Fleischmann había quedado aparcado, ellos dos eran físicos de superficies, cada uno se tuvieron que dedicar a la física y a la química de superficies, olvidándose completamente del tema de la fusión fría. Pero Piantelli lo que planteó era un sistema que luego se hizo más famoso por otra persona, que se llamaba Rossi. Supongo que han oído hablar del ECAT de Sergio Focardi y Andrea Rossi. Andrea Rossi en realidad no era físico, era un filósofo de la ciencia, y Focardi, eso sí, era un profesor emérito de física en la Universidad de Bolonia. Ellos lo que hicieron fue mejorar el sistema de Piantelli y lo que pasaron es a utilizar un polvo de níquel de una granulimetría muy fina,
que era sometido a un arco de alto voltaje de hidrógeno, aproximadamente unos 15 kilovoltios, de un gap donde saltaba la corriente en una válvula llena de hidrógeno, y ahí se hacía pasar un polvo muy fino, de una granulometría que siempre mantuvieron en secreto, de níquel, que transmutaba una pequeña parte a cobre. Esto liberaba una gran cantidad de energía, y el asunto del ECAT, si ustedes están familiarizados con el tema de la ciencia proscrita, sabrán que se hizo bastante famoso hace unos 10 años aproximadamente. Se hablaba mucho del ECAT de Andrea Rossi, de la CAT de Andrea Rossi. Bien, la personalidad de Rossi es una personalidad un poco compleja, de hecho él fue detenido por un escándalo de una empresa de basuras que tenía, pero fue detenido, luego tuvo que emigrar a Estados Unidos, en fin. El caso de Rossi es un caso, que siempre ha estado, ¿no? Pero Italia, sin duda, es un país que en Europa ha investigado muchísimo la fusión fría. Bien, el caso de Focardi y Rossi y Piantelli es un caso un poco aparte, nunca aclarado, el caso del ECAT, pero hay cosas que sí que son un poco más claras, que es volver a la estructura fundamental que es la celda de Pons y Fleischmann. En el año 89, en vistas a que no les hacían, me perdonarán la expresión, ni puñetero caso, todos los físicos del mundo que habían replicado la celda de Pons y Fleischmann y habían visto que funcionaba, se unificaron para realizar cada año una conferencia internacional con la abreviatura de ICCF sobre fusión fría. Conviene decir que todos estos físicos y todos estos químicos son físicos y químicos de carrera que trabajan para universidades, que tienen prohibido estudiar la fusión fría en la universidad, porque para la física académica todo esto son mentiras y bulos que circularon por ahí, pero que todos en su casa y en sus ratos libres pues lo hacen. Entonces, en un anterior vídeo yo les explicaba el caso de un hombre que visité, que era un físico de la Universidad de Marsella, que se llamaba Jean-Paul Viverian. Pueden ver aquí fotos mías en su laboratorio y en su casa, ya se han mostrado en anteriores vídeos. Pues bueno, Jean-Paul Viverian era el jefe de física de superficies de la Universidad de Marsella, y ahí recibió en el año 90 de su exilio a Stanley Pons. Entonces, bueno, pues él obviamente le dijo, bueno, pues si ahora digamos que te han invitado a dejar tu puesto en la Universidad de Utah, pues vamos a seguir aquí con las investigaciones. Entonces, entre Pons y Viverian se hizo una gran amistad. Stanley Pons estuvo bastantes años viviendo en Francia, en la Provenza. Siguió siendo un químico de superficies, oficialmente no siguió publicando sobre este tema, pero el caso de Jean-Paul Viverian estamos hablando de alguien que había hasta ese momento publicado un montón de papers y era alguien muy prestigioso dentro de este campo en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues él durante toda su vida ha desarrollado esta investigación y ha organizado varios de los congresos ICCF que se han realizado cada X años en Marsella. Digamos, ha acogido a todos estos físicos del mundo que investigan este tema y que son lo suficientemente valientes para mostrar esta increíble realidad. De todos ellos destacó en su momento, obviamente, Eugene Mallow, pero destacan pues las figuras de Tadako Mizuno y de varios científicos italianos que a continuación vamos a mencionar. Es decir, que el tema de la fusión fría, como les decía, en diferentes congresos siguió. En el año 2004, por ejemplo, Viverian organizó el más importante de los congresos de fusión fría. Bueno, pues ese fue un congreso donde se llegó a ver hasta 170 investigadores de 20 países de todo el mundo hablando sobre la increíble realidad de la física de superficies. Como decía, Viverian era autor en ese momento, cuando conoció a Pons, de muchos artículos científicos, y al final de su carrera ha publicado más de 70 artículos sobre química de superficie. Es decir, estamos hablando de alguien con un currículum absolutamente intachable. Es importante también decir que hay un realizador, un periodista francés que se llama Maxence Layet, que es un periodista que ha entrevistado a todas las personas que están en Ciencia al Límite y ha hecho varios documentales sobre el agua de mar de René Quinton. Ha hecho también documentales sobre la memoria del agua de Jacques Benveniste y el premio Nobel Luc Montagnier. Es un tema que hablaré, pero que supongo que a ustedes les debe de sonar. Y Layet hizo una interesante entrevista y documental sobre las investigaciones de Jean-Paul Viverian. El vídeo se puede encontrar
bajo pago, se puede hacer un pequeño alquiler de 4 euros y ver este documental sobre la investigación de Biberian que es tan interesante. Pero bueno, aquí vamos a dos hechos que para mí me parecen muy clarificadores de que la fusión fría es una realidad absoluta, una realidad incuestionable, ¿no? Y la primera de ellas vendría del ENEA. El ENEA es un instituto italiano de investigación de la energía que se encuentra en Frascati, en una población que está cerca de Roma. Está dirigida por un señor que se llama Aldo Pizzuto, que en el año 2008 publicaron un extenso informe sobre la historia de la fusión fría y de los experimentos realizados sobre fusión fría, en particular en Italia. Ahí pues destacan varios científicos italianos que explican todos estos experimentos que se han venido a realizar. A mí me llamó particularmente la atención el hecho de que el 17 de noviembre del 2014 el filántropo Bill Gates, se me remueve el estómago cuando digo esta palabra y tengo que mencionar a este hombre, pero visitó las instalaciones del ENEA porque él tiene una empresa llamada TerraPower, que es de producción de energía, y estaba profundamente interesado en la forma de producir fusión fría o las tecnologías de fusión fría que habían sido investigadas durante esos años en el ENEA. El ENEA, hay otro dato muy curioso del ENEA, es que ahí se encuentran por ejemplo, dos biofísicos que son preparata, que Emilio Giudice, me perdonarán si me equivoco con el nombre, que han sido dos grandes investigadores también de la memoria del agua. Ellos han trabajado intensamente con Jacques Benveniste primero y con Luc Montagnier después. Y me llama particularmente la atención de que en un instituto para investigación de la energía se estén también investigando temas que están considerados de ciencia al límite y temas que están totalmente ridiculizados por parte de la física mainstream, ¿no? En anteriores vídeos hablaba, por ejemplo, de Igor Smirnov, que es un señor que hizo todo un paper muy extenso donde demostraba la veracidad de la memoria del agua utilizando la mecánica cuántica, ¿no? Igor Smirnov ha sido colaborador directo, esto se ve en la segunda parte del quinto vídeo, del grupo ucraniano Proton 21, que se dedican precisamente a la síntesis nuclear de isótopos a la carta. Lo que quiero decir con todo esto es que la realidad de la fusión fría es una realidad total, es decir, es algo que no se puede tapar. Pero para el que todavía sea escéptico con la fusión fría, en el libro también destapo el caso para mí definitivo que debería de hacer que toda esta realidad se conociera. Y es el caso del investigador de Mitsubishi, de hecho fue el jefe de investigación de Mitsubishi, el japonés Yasuhiro Iwamura, que en marzo del año 2014, después de 6 años de investigar una variante de la celda de Ponsonby-Fleischmann, de hecho él lo que había hecho es que había sustituido el electrodo de paladio por un electrodo que estaba constituido de paladio, óxido de calcio y paladio, una capa muy fina de óxido de calcio en medio de 2 capas de paladio, ¿no? Entonces, eso era uno de los electrodos, el otro electrodo era el electrodo de platino, como digo, y durante 6 años el jefe de investigación de Mitsubishi estuvo investigando este tema en la sede central de la empresa Toyota, la empresa japonesa. Entonces, en marzo del 2014, Iwamura presentó estos resultados en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en una conferencia que pueden encontrar en la descripción del vídeo, y ahora mismo en este gráfico pueden ustedes observar 6 de las 8 transmutaciones que el señor Iwamura presentó en este congreso, donde demostró la veracidad de la fusión fría. Entonces, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que conozco a químicos, incluso a químicos de mucho prestigio en el mundo, al cuales yo les pasé este paper que fue la presentación de las tecnologías de fusión fría desarrolladas por Mitsubishi durante 6 años en los laboratorios centrales de Toyota en el Massachusetts Institute of Technology, que es, repito e insisto, el instituto tecnológico más prestigioso del mundo, donde hay las cabezas pensantes más grandes del mundo, ¿no? Y cuando les he enviado este trabajo para que simplemente lo estudien, lo analicen, antiguos profesores míos en la Facultad de Física, la respuesta ha sido ninguna. Es decir, no les interesa, por más que les pongas pruebas encima de la mesa de la
veracidad de este hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora aquí pueden ver una vez más las 6 transmutaciones que se producen, insisto, 6 de las 8, y pueden ver que se cumple algo que yo ya he adelantado en anteriores vídeos, en la segunda parte del capítulo 5, les hablaba de que hay un modelo nuclear perdido. Ese modelo nuclear perdido nos dice que el núcleo atómico está constituido de núcleos de helio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un hierro, que es número atómico 26, estaría constituido de 13 helios, 13 por 2, 26. La prueba de esto es que todas las transmutaciones que se detectaron fueron de transmutaciones con pérdida o ganancia, no, perdón, ganancia en este caso, ganancia de un isótopo, de un núcleo de helio, ganancia de 2 núcleos de helio o ganancia de 3 núcleos de helio. Es decir, saltos atómicos de 2, de 4 o de 6 en la tabla. Sobra decir que estos resultados que ahora están aquí viendo y que pueden consultar, pues tenían, como decía, las isotopías diferentes de la isotopía estándar. Y que por consiguiente esos elementos, por ejemplo, creo que uno de ellos había una transmutación que iba de calcio a titanio, pues ese titanio que se generaba estaba anómalamente presente con respecto a la distribución estándar de ese isótopo concreto de titanio. Y lo mismo con todos los otros elementos producidos por transmutación. Es decir, que conseguía el óxido de calcio, pues era una catálisis, es decir, lo que hicieron en Mitsubishi fue una mejora del sistema de Pons-Fleischmann. Hoy en día, y esto preguntado por Jean-Paul Viverian, le dije, bueno, hoy en día la celda de Pons-Fleischmann se ha mejorado con este sistema. Digo, sí, se ha mejorado con este sistema, se está utilizando principalmente óxido de calcio, pero también se está probando con óxido de silicio y con otros elementos que pueden actuar como catalizadores de la celda de Pons y Fleischmann. Bien, esta ha sido una presentación, ya les digo, breve, porque aquí hablo solamente de lo que explico en el libro. También hace referencia a que probablemente, como también he explicado en otro vídeo, el vídeo del Hormuz, la fusión fría de Pons y Fleischmann ya había sido descubierta hacía años, hacía más de 20 años, por parte del Premio Nobel de la Paz, Andrei Sájarov, que también era físico nuclear y era un hombre que tuvo una gran vinculación con los últimos años del gobierno de Gorbachov. Supongo que se acordarán de continuamente mencionado el caso de Sájarov y de la transición pacífica que se produjo en la extinta Unión Soviética hacia la democracia. La ocultación que ocurrió con el tema de Pons y Fleischmann me permitirán que la explique ampliamente en el libro 3, cuando trate este tema. Una investigación que hizo Eugene Mallow, una investigación casi policial, donde hubieron muchísimos científicos que trabajaron a dos bandas, ¿no? Hubo el caso de un científico que se llamaba Steve Jones, que fue un verdadero traidor, porque durante un tiempo estuvo diciendo que sí, luego dijo que no. En fin, será un tema que realizaremos más adelante, un vídeo más extenso sobre la fusión fría, y hablaré pues, un poco más de lo que voy a explicar en el capítulo 3, que es esencialmente un resumen de lo dicho en Fire from Ice, el libro de Eugene Mallow, y un resumen de las mejores conferencias presentadas durante estos casi 31 años de conferencias ICCF sobre fusión fría. También hablaremos de algunos otros resultados de Mitsubishi que no están en el libro, también hablaremos de otros resultados que llegó Mizuno, en fin, hay bastante más que decir. Y todo esto completado con un modelo nuclear que se presenta en el capítulo 6 del libro y del que les recomiendo mucho que complementen el vídeo, porque con esto pues ya sabemos qué es la radioactividad. La radioactividad pues es nada más que una pérdida de momento angular del núcleo atómico, que lo que hace es provocar la emisión de partículas alfa, núcleos de helio, o beta o gamma, en función de si hay una conversión relativista E igual a m por c al cuadrado. Pero que se puede producir la transmutación nuclear fría siempre y cuando la temperatura iguale las frecuencias de resonancia fonónica de los isótopos que se desea transmutar. Para eso tienen que ver el vídeo 5 en la primera parte, donde explico este hecho. Bueno, espero que este análisis rápido de la fusión fría, de un tema que para mí es uno de los temas de ocultación científica más flagrante que han existido, a pesar de tener pruebas, ya les digo, de científicos de primer orden y de primer nivel, es un tema que tiene que estudiarse siempre de manera en los garajes y en las casas de estos investigadores. Está prohibido investigarlo en las universidades,
no se da ni un solo céntimo, pero curiosamente institutos semiprivados como el ENEA pues llevan muchos años investigando este tema, lo publican y llaman la atención de personas muy importantes en el mundo. Es decir, y esto igual viene un poco a colación de todo lo dicho, hay una física oficial académica donde uno no se puede salir ni un milímetro de los dictámenes que se marcan. Cuando yo he enviado este documento, pues la respuesta ha sido ninguna, porque la gente no quiere perder su trabajo. Hoy en día la censura que hay y el dogmatismo que hay en ciencia es el más alto que ha existido jamás. Luego hay instituciones semiprivadas como el ENEA, donde nadie sabe exactamente qué es lo que hacen, pero se dedican a investigar todos estos temas. Y luego, como hablaba en el vídeo 5, los científicos militares sí estudian la ciencia al límite. Yo, por ejemplo, puse sobre la mesa pues, las investigaciones de un físico que trabajaba para el ejército americano, que se llamaba Solomon Goldfein, que descubrió que en la mitocondria se producen transmutaciones nucleares. Él lo que hizo fue, vamos a validar los trabajos de Lucas-Brand, vamos a ver si hay transmutación dentro de las células, y descubrió que efectivamente la bomba de sodio-potasio es una transmutación de sodio más oxígeno para dar lugar a potasio, pero además en la mitocondria, que es donde se produce la respiración celular y la obtención de energía a partir de ATP, pues se producían, como les decía, varias transmutaciones de sodio a magnesio, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya está explicado. Por tanto, tendríamos un tercer lugar, que es donde se hacen las verdaderas investigaciones en ciencia proscrita, que es todo lo que ocurre detrás de bambalinas. Les puedo asegurar que detrás de bambalinas, en secreto, la fusión fría está absolutamente conocida, se investiga la antigravedad, se investiga el uso del electromagnetismo para producir efectos biológicos. Esto es una realidad, es un hecho, estamos ya en el año 2020 y todo esto poco a poco tiene que ir apareciendo. Pero con rigor académico, que es lo que pretendo en esta obra Magna Ciencia mostrarles. Bien, si les ha gustado este vídeo, no olviden de suscribirse a este canal, denle un like, no dejen de visitar la web artursala.com, donde vamos a ir dando noticias referentes a la actualidad de Magna Ciencia. Les espero en el siguiente programa. Muchísimas gracias por su atención, reciban un fuerte abrazo y les espero en el siguiente programa de Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito.